Shalom hermano, muy buenas noches. Nuevamente tengo el privilegio de poder compartirle la riqueza de la Torá y de la Parashá de esta semana. En esta oportunidad, antes de comenzar, como siempre, vamos a exaltar el nombre de nuestro precioso Rey con esta oración y al mismo tiempo orar por su Torá. Dice, Baruch Yukebaje Kameborá, bendecida Yahweh el bendito. Baruch Yukebaje Kameborá, Leolam Baed. Bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Heh-Vah, Eloheinu, Rey del universo, que nos eligió entre los pueblos y nos reveló su preciosa Torah. Bendito es usted, Abba, dador de la Torah. Amén. Bueno, en esta oportunidad yo le voy a hablar de la Aliyah 2 y 3, pero me voy a centrar como siempre en un punto que es muy importante, que ahorita lo vamos a leer, y continúa la Parashá 2 y 3 de Bereshit 26, del 6 al 22. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a retroceder un poquito aquí, hay dos, como se dice, dos slides, dos fotografías, y en la cual habla la tercera parte sobre los pozos y la primera sobre el relato que nuevamente Abraham va, en este caso, en su momento fue Abraham hacia Egipto y dijo esta palabra que era su hermana esposa, y que en esta ocasión también en esta parashá sucede lo mismo con Isaac. Y vamos a leerlo. Dice, así se quedó en Gerar. Vimos ayer que él se había quedado en Gerar porque el Eterno le dijo, rey de los filisteos con Abimelech, y obviamente ahí el Eterno le confirmó, porque eso es lo que dicen los primeros versículos, que de su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y que le iba a bendecir y que esa tierra iba a ser para su simiente. Entonces, como él se quedó ahí, en ese lugar, a la gente que le preguntó, le dice que era su esposa. Él respondía de esa manera, que era su hermana, mejor dicho. Tan bella la Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar y le dijo, con que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech. Algunos de nosotros podría haberse acostado con ella y tú nos habría hecho culpable a todo por ese pecado. Por eso Abimelech dio una orden a todo el pueblo que no toquen a Isaac ni a su esposa, porque si no iba a ser condenado. Isaac se quedó ahí, como vemos en la siguiente conexión con la Parashá 3, se quedó en esa región y cosechó al 100%. Es decir, hizo algo insólito, porque como vemos hasta aquí, ellos tenían ganados, tenían vacas, entonces eran nómadas que se movían, y anteriormente vimos que le decíamos que ellos se movían según la temporada de invierno-verano. Pero aquí sucedió algo insólito, que el relato dice que él cosechó. Esta vez sembró, y obviamente la siguiente lectura, que ya continúa la parte de la Parashá 3, hace que él acumuló riquezas y que esto ocasionó, obviamente, peleas, envidias entre los siervos. Y vemos también que Isaac vuelve a abrir los pozos de su padre, nombrándolo de la misma manera que su padre lo nombró. ¿Y cómo termina esta tercera parte? Donde hay pozos específicos en la cual uno de los pozos, por ejemplo, se llama el pozo de la pelea o de la riña, en hebreo llamado Esek.
O también algún altercado que también, o una enemistad, que su nombre es Sibna. Y el tercer pozo, que hasta ahí es la parte de la lectura mía, donde dice que él cavó y no hubo ningún tipo de problema, y lo llamó espacios libres o dicho en hebreo, Reboot. Ok. Yo me voy a centrar, como le dije, empezando con preguntas. Ok. Me voy a centrar en unos puntos que quisiera que usted también se pregunte. Por ejemplo, yo no sé si usted se habrá preguntado que si esta historia de Isaac y su esposa se repite o es la misma historia con su padre diciendo que es su hermana, esposa. Si alguna vez usted se preguntó o fue enseñado de la manera de que fue pecado, era una mentira. Y otra pregunta, si fue pecado, ¿por qué la Torá no se pronuncia exactamente sobre este hecho y no lo condena? Una pregunta más. Como dije aquí, si es el mismo rey Abimelech, porque allá dice que es rey Abimelech de Gerar, y aquí dice rey Abimelech filisteos. Si estamos hablando, en otras palabras, de la misma región. Ahora, yo quiero que ustedes en este momento se pongan a meditar si realmente fue mentira, esa circunstancia. Nos metamos un poquito en esto, porque vamos a sacar, y con toda emoción, realmente lo digo, fue de mucha bendición para mí, vamos a sacar riquezas y vamos a ver sorpresas, si real, y vamos a responderle en realidad estas preguntas. ¿Ok? Sigamos. Una de las cosas que tenemos que considerar, al estudiar la Parashá o al estudiar nuestra Biblia, la Torá, es que existen patrones. A nosotros no habían enseñado que la ley de la vida era yo nazco, crezco, me reproduzco y muero. Una vida lineal. Yo no sé si siempre lo vemos por los dibujitos así, ¿verdad? Y no había metido tanto que llegar a reproducirse y hacer un poquito ya, abuela, sabemos que estamos bajando y no vamos a morir. Una vida lineal. Sin embargo, debemos entender que la Torah no es lineal. La Torah es circular, es de patrón en patrones. Entonces, aquí hemos visto, y lo puse ahí en esas diapositivas, que existen patrones que nos van a traer mensajes, ¿ok? A nosotros en nuestro tiempo. Y que a través de todo, incluso en todo lo que ha existido en nuestro pueblo, ha vuelto a repetir, a pasar estos ciclos de patrones, ¿ya? Y eso nos va a responder a las inquietudes que comenzamos este tema. Entonces, vamos a ver tres patrones muy interesantes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Empezamos en el relato de Abraham. En Génesis 12, 10, 20, ya lo habíamos leído, donde Abraham se fue hacia Egipto por hambre, y fue ahí en esa ocasión que le dijo que era a Faraón su hermana. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que un espíritu del Eterno en los manuscritos del Mar Muerto, dicen los sabios que por 2 años afligió con plagas a Faraón y a su familia. Y entonces de esa manera vemos que Faraón le dijo, no, vos te me vas porque aquí yo voy a seguir con más de 2 años de plagas y no quiero, así que mejor ve por donde has venido, ve. ¿Y cómo salió? Salió con ovejas, con esclavos, con asno,
con camellos, salió rico. ¿Ok? Recordemos estos patrones. Otro relato. ¿Con quién? Con Abimelech. Lo mismo. Recordemos que como nómada, nuestro padre Abraham se movía desde el Negev cuando hacía frío en la parte del norte, entonces se iba hacia al calentito. Después volvía el invierno y él se movía. Entonces, en ese movimiento que hizo nuestro padre, se encuentra en el territorio del rey Abimelech en Gerar. Y recordemos que ese relato ya lo habíamos estudiado, que ahí la toma, ¿verdad? Y la toma queriendo ser esposa de él, ¿verdad? Tomarla como esposa. Y nuevamente Abraham le dice, no, es mi hermana. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se queda ahí? Recordemos también que había hambre. Si literalmente no lo dice, pero los movimientos que hacía nuestro padre por la escasez de agua o por el frío o por la calor, era obvio que él se movía por esos sectores. Entonces, evidenciaba, ¿no? En este relato, aunque si bien no lo dice, el motivo por el cual él hacía estos movimientos. ¿Y qué había sido el castigo ahí? Había sido que el Eterno había cerrado esos vientres por las cuales ninguna de sus mujeres, incluso de su pueblo podían tener. ¿Ok? El castigo que le dio el Eterno. Y nuevamente, Abimelech le dice, me estás haciendo mal, y el Eterno mismo le habla y le dice, es mi profeta, ten cuidado cómo tratas a él, devuelve a su esposa y mándalo a su casa. Y de esa manera aquí vemos que él nuevamente le dice, ok, vete. Y le da incluso premio. ¿Por qué? Porque le paga con 400, no, con 1000 monedas de plata por Sara. Recordemos que ya hemos estudiado ello. Y que Abraham ora al Eterno para que nuevamente ellos puedan tener. Y vemos aquí el patrón de cómo salen. Salen con ovejas, con vacas, con esclavos, en fin. Vemos que ese relato, estamos viendo los patrones, ¿verdad? Que cómo ellos van saliendo cada vez que el Eterno se hace cargo y le dice al rey cómo actuar. Ok, ahora vamos al relato de Isaac, que es la porción de esta semana. Vemos también que le dice a la gente que es su hermana. Vemos que él se quedó en ese espacio de Gerar porque el Eterno le había dicho, porque le prohibió que no baje a Egipto. En esta ocasión no baja en Egipto, pero se queda en este lugar, porque le dice que yo voy a estar contigo y le reconfirma la promesa y le dice yo te voy a bendecir en este lugar. Ok, bueno, hasta ahí vemos que como el Eterno está mostrando patrones con sus siervos, con nuestros patriarcas, con nuestros padres. Pero lo leímos en el relato que cuando Abimelech estaba mirando por la ventana, vio cómo acariciaba Isaac a su esposa. Y lo llama de nuevo y le dice, mira, que si tú no nos hayas dicho que era tu esposa, todo mi pueblo, porque dice, seríamos culpables de este pecado si la hayamos tomado. ¿Vieron ya cómo el patrón de culpable y de castigo siempre es más grande? ¿No? De reinado y ciudad o el pueblo. Entonces hizo un decreto, vimos que no tocara, porque el que tocaba iba a ser castigado, ¿verdad? El decreto de muerte, ya lo habíamos mencionado. ¿Y cómo se queda? Se queda a producir, como le dije, ¿no? Cosechas, hace cosecha, ¿verdad? Y recoge al 100 por 1 y vemos que el continuar del relato que él sale con ovejas, con riqueza, con actos de oveja.
Aquí ya no son unas 30 ni cuántas, hatos de ovejas, es muy rico y recibe también incluso, perdón, tiene muchas labranzas, siembras como resultado. Ok, vamos a ver ahora si este patrón se lo ve en Israel. Vamos a ver si hasta aquí estos patrones, el resto de los capítulos, porque aquí está el capítulo 36 al 40 y 37, perdón, al 47, vamos a ver si estos patrones también existieron o son evidentes, porque ya están escritos, son evidentes en los capítulos a venir y que vamos a estudiarlo, ¿no? Más adelante. Entonces, vamos a ver. Israel. En el capítulo 37, empieza a hablar ya de la historia de Jacob, cuando él vive en Canaán, en la tierra de su padre, y se comienza a relatar toda la historia de toda su familia y todos los diferentes sucesos que en capítulos, por ejemplo, en el capítulo 38 se empieza a evidenciar lo donde va y busca a José a su hermano. Eso se recuerda que le manda, ¿no? Ve a ver cómo están tus hermanos allá en Aram Parán, ve a darle unas visitas. Y después vienen y ellos por envidia, porque ya le había puesto, no sé si ya lo había vestido, ¿verdad? De la túnica de color. Entonces ya estaba viendo esas situaciones especiales entre hermanos. Entonces en esos relatos del 37, porque el objetivo es llegar al 40, para que veamos los siguientes puntos aquí, lo vamos a ir estudiando, donde habla también ya de la venta de él, el suceso de Judá con Tamar, la venta hacia Potifar, la situación con la esposa, y vemos que ya el 40 y 41 él hace la revelación de los sueños a Faraón y que termina siendo un gobernador. Y que en ese contexto, cuando ya él se empieza a ser gobernador, empieza otra vez la palabra hambre en la tierra, escasez. Entonces, también vemos que en los tiempos de Jacob hubo esta palabra hambre, por lo cual le empezó a instar al propio Jacob de decir a sus hijos, vayan a Egipto, compren alimento, traigan, no nos vamos a quedar aquí a morir de hambre. Y de esa manera envía en primera ocasión a traer a sus hijos, a ir a comprar alimentos. Y vemos que en el capítulo 46 ya se evidencia que Jacob con toda su familia, 70 personas, van y entran a Egipto. ¿Dónde? Donde hay un faraón, un rey. Es otro país, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo salen y qué castigo hay? Nuestro libro de Génesis termina ellos en Egipto. ¿Y cómo empieza su salida? ¿Cómo empieza su castigo? Pues todo Éxodo, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces vemos que desde las grandes plagas que hizo al rey Faraón y a todo Egipto en los capítulos del 7 al 12, o es decir, desde la primera plaga de convertir el agua en sangre hasta lo primogénito, hay un castigo, ¿verdad? ¿Y cómo ellos salen? En primer lugar, en Éxodo del 1 al 15 dice que ellos salen en primer lugar con el poder del Eterno, ¿verdad? Y eso vamos a ir estudiándolo, pero miremos el patrón, con el poder del Eterno, con ese brazo extendido, con esa imagen visible, porque después lo vamos a ver que está, ¿verdad? La columna de fuego, ¿verdad? De día y de noche. Y salen riquísimos. ¿Por qué? Porque no salen 70 personas como entraron. Salen 600,000 hombres
sin contar niños, mujeres, ancianos y extranjeros inteligentes que dijeron, este es el Elohim verdadero, y nosotros nos vamos. Con grandes riquezas, con grandes ganados, con grandes cantidades de vacas y ciervos. Entonces, en la primera conclusión, ¿qué podemos decir sobre esto? Vemos que hay un motivo por el cual ellos, nuestros patriarcas, se movieron. El hambre. Fueron a Gerar y fueron a Egipto. Vemos que hay un soberano, hay reyes, Faraón y Abimelech. Vemos que hay castigo a los opresores y a su nación, ¿verdad? ¿Y qué nos viene a hacer aplicación a nuestras vidas? ¿Cuál era el objetivo? De permitir el Eterno que nuestros padres vivan estos sucesos, estos patrones, en el cual preguntémonos si nosotros en nuestro tiempo ahora estamos en un patrón, si lo estamos repitiendo, en otras palabras. Porque este plan profético venía revelando ¿qué? El último éxodo. Ese éxodo donde en este momento nuestro Rey soberano ya lo tiene escrito y que usted y yo tenemos el privilegio, si nos mantenemos firmes, mis hermanos, de vivir dentro de ellos. ¿Verdad? Entonces, recordemos que tiene que haber todos estos patrones. ¿Para qué? ¿Para qué han sido escritos? Para que usted y yo sepamos ahora cómo nos tenemos que mover. Porque ahí está también el secreto. El secreto que todos lo decimos, tenemos fe y emuná. No, que creemos en el Eterno y que no nos va a pasar nada. ¿Verdad? Pero, ¿qué nos están enseñando estos patrones que vivieron nuestros patriarcas? Lealtad al convenio que hizo el Eterno con cada uno de ellos, empezando con nuestro padre Abraham, confirmando con Isaac y expandiendo esa bendición y confirmación con nuestro padre Jacob. Entonces, esta primera conclusión, los patrones nos muestran todos esos puntos para que usted y yo, mi hermano, con nuestro esfuerzo de la mejor manera ser leal al convenio, nos mantengamos firmes y fieles, obedientes en nuestras acciones, para que ese último éxodo, usted y yo, no nos quedemos, como se dice, muertas en el intento o en el desierto y no lleguemos a la tierra prometida. No lleguemos a Canaán. ¿Ok? Bueno, sigamos porque no se termina aquí esa primera parte. Ya respondimos esas actitudes, esos puntitos, pero volvemos a nuestra primera interrogación. Ay, Kelita, no me has respondido si es hermana o esposa, si mintió o no mintió. Ahora déjenme en esta segunda conclusión, pues responderle que si Sara, ok, era esposa hermana de Abraham, y que si Israel también es esposa, y por qué también nosotros nos podríamos considerar hermanos o hermanas para nuestro Mesías. ¿Ok? ¿Están listos? Entonces, lo vamos a ver, para poderle responder esa pregunta, lo vamos a ver este asunto desde su contexto cultural.
Y aquí lo voy a leer literalmente, porque son unos archivos de NUSI, ¿ya? Y es la ley llamada A-ASOR 1654, donde dice que se han encontrado, ¿ok?, un contrato de adopción. Este contrato de adopción en acadio se llama tupi aha tutti. Ok, parece italiano, pero es acadio. Donde un padre de familia podía adoptar a una mujer, escuchen bien, como hermana, y se convierte en su guardián legal. ¿Ok? Esta ley se puede aplicar a una hija, a una hermana y a una esposa. Es decir, estas declaraciones de esta ley. Es obvio, no son idénticas porque no va a tomar a una mujer, ¿no?, como el punto de esposa y hacer la consumación, que sería de una hija, la adopción de una hija, ¿no? Hay diferencias. Pero los procesos son paralelos, son casi iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué tenía que hacer este padre de familia? Es la pregunta. Tomemos bien en cuenta estos puntos. Tiene que haber testigos. O sea que tiene que buscar sus testigos. Tiene que haber un previo contrato matrimonial para tomar a una mujer. Debe de haber un pago. Y dice que es de 40 ciclos de plata. Claro, esto lo puse entre comillas, es según el poderío del padre, ¿verdad? Para comprar. Con precio a la prometida, como precio a la prometida. Y una vez que él paga, la adopta o la recibe como novia. Y algo que me llamó muy interesante y que fue muy fuerte para mí, porque esta palabra en acadio tiene un significado, me recogió de la calle. Entonces, cuando este hombre, paga, es como decirte, yo te estoy recogiendo de la calle y te voy a volver como hermana mía y me voy a convertir como un guardián legal tuyo. ¡Wow! Interesante, ¿no? Y dice, termina esta ley diciendo el último punto, que el quien rompa este contrato pagará una multa de 18 minas, es decir, 9 kilos de oro. No era nada, ¿cómo se dice? Nada fácil romper un contrato, ¿verdad? O un convenio, o una adopción, ¿verdad? Era pagado un precio mucho más alto. Entonces, ¿qué podemos decir con esta segunda conclusión de que si fue hermano o esposa según las costumbres y las leyes de la antigua Mesopotamia? Que nuestros patriarcas, como ellos vivían como nómadas en el territorio, y le puse aquí justamente en el territorio mesopotámico, ellos vivían, ¿ok? Y vemos que incluso que de ahí ellos surgen, porque de ahí los saca, ¿no? Nuestro Abacados le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces podemos entender que nuestros patriarcas, ¿ok?, sus prácticas de legislación familiar, sus arreglos legales, sus contratos. Aquí vemos un contrato de adopción de una mujer. Sus costumbres y otros acuerdos mencionados en todo el Génesis, estos relatos son paralelos o similares a las leyes socioculturales de Mesopotamia. Entonces, podemos entender que al decir que era su hermana, no solamente su esposa, sino su hermana, en los contextos de Mesopotamia eran correctos. En las culturas, en la costumbre que nuestros padres
se desarrollaron, estaban actuando legalmente. Claro, vamos a ver que estas leyes después hace un contraste nuestro rey soberano Yud-Heh-Vah-Heh-Sebao cuando le entrega la Torá y él dice, ok, ahora en Levítico 18, Levítico 19 y 20 y en Deuteronomio 27, no vas a tomar a tu hija, no te vas a acostar con tu padre, no te vas a acostar con tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso no vas a tener muchos dioses, solamente un solo Dios. Empieza él a dar su Torá, haciendo los contrastes de esas costumbres, de esas leyes en las que nuestros padres, ¿no? En su momento crecieron y obviamente las adoptaron y se desenvolvieron. ¿Ok? Entonces, y es una gran enseñanza a nosotros, porque ahora que hemos recibido la Torá, es lo mismo que pasa en usted y en mí, ¿verdad? Porque nacimos con una cultura, con un pensamiento, con algo tradicional, con algo incluso de, como se dice, de buenos modales en casa, y que cuando ahora empezamos a aprender la Torá, algunos han sido confirmados como buenos modales, el respeto a papá, a mamá, a saludarlo, a darle la silla, pero otros hemos tenido que decir, no, esto no sirve y desecho. Esto de aquí cambio porque así dice la Torá. Y empezamos, ¿verdad? Y es el deseo que cada día mejoremos a que la Torá se vaya vivificando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aplicarlo ahora en nuestros tiempos? ¿Cómo podemos aplicar esta ley de Moshe a nosotros? ¿Será que hay aplicación como pueblo? Vamos a ver. En Deuteronomio 30, 19, dice el Eterno, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. Israel existe. Entonces los cielos y la tierra, punto número 1, son testigos. Punto número 2, dice que él tenía que tener un contrato matrimonial para poder tener a esta mujer. Nuestro pueblo, si bien no lo tuvimos, Laura ayer lo mencionó, él había hecho convenio con nosotros y lo dijo, ¿no? No hago convenio solo con ustedes que están aquí, sino con los que no están, y ese es usted y yo, hago convenio. Nos dio su contrato matrimonial. Y eso lo podemos ver en Éxodo 24, 3. ¿Qué más? Dice que él tenía que pagar 40 ciclos de plata por la novia. En Efesios 1:5, no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con otra moneda que usted quiera ponerle ahí, sino con la sangre preciosa de nuestro Mesías Yeshua, para todo aquel que quiere ser Israel y obedecer sus mandamientos. Fuimos comprados con el Mesías. ¿Y quién nos hizo? Nos hizo de ser esclavos a libres, nos hizo ser herederos. En otras palabras, si aquí dice que a la mujer la recogió de la calle, yo lo digo para mí, me sacó de mi inmundicia, de mi esclavitud, y me trajo a libertad, y me dio nombre, ¿y qué? Y me hizo hijos, coherederos para su gloria. Me adoptó. ¿Y qué más? Dice aquí que él se convierte en su guardián legal. Muy bien. ¿Será que Yahweh es nuestro guardián legal? ¿Qué piensan? ¿Que este punto tampoco no, que si este punto también se cumple? Pues sí, mis hermanos, amados hermanos, hermanas. Solo voy a agarrar este versículo que siempre lo digo antes de salir de casa. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene nuestro socorro?
Nuestro socorro viene de Yud-Heh-Vah-Heh, que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar nuestros pies al desbaradero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es el guardador de Israel, guardián legal. Yahweh. Hermanos, aquí le dejé los versículos para que ustedes los busquen. Entonces, la ley de Nusi, Abba nos adoptó. La hizo en usted y en mí, para que seamos su esposa, su novia. Y implícitamente nos hizo como esa hermana, que tuvo que pagar todo lo que hemos dicho, para que nosotros seamos parte de su pueblo. Que el Eterno me los bendiga, mis hermanos.